buenas tardes, amigos que nos acompañan a través de la señal de Grupo BTV y la señal de Telecentro. Sean bienvenidos a su cita informativa de en punto de la 1 de la tarde, Impacto BTV Meridiano. Les saluda Felipe Valencia con todo el gusto del mundo, acompañado de la belleza y el profesionalismo de la licenciada Ruth Muñoz y la licenciada Emily Flores. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Felipe. Ruth, a todos ustedes por acompañarnos. Así es, siempre atentos con todas las informaciones y vamos a iniciar de inmediato. Vamos a obtener de inmediato reacciones ante el caso de Marco Bográn cuando hoy se ha llevado a cabo el juicio oral y público mismo que está en receso. Tenemos en directo a nuestro compañero Walter Pérez quien nos tiene este reporte a esta hora. Walter, con usted, buenas tardes. Gracias, compañeros. El abogado Juan Carlos Sánchez me acompaña en estos momentos, nos brinda su análisis en cuanto al juicio que inicia hoy en contra del señor Marco Bográn, exdirector de Invest Honduras, y también de Alex Moraes, involucrados por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Todo esto relacionado a la compra de los hospitales móviles, abogado. Sí, bueno, tenemos conocimiento, tenemos conocimiento de que hoy se inicia lo que es el juicio. Sabemos de que van por dos delitos de fraude y dos de violación a los deberes de los funcionarios. Como lo hemos venido manifestando, obviamente los resultados del presente juicio van a derivar mucho o dependen mucho de la actividad probatoria que haya en lo que es el proceso, tanto de la defensa como en este caso del ente acusador, que es el Ministerio Público. En función de eso, pues serán los jueces, conforme al análisis de la misma actividad probatoria, que van a emitir su resolución que corresponde en su momento. Aquí la clave importante es las pruebas que presentará el Ministerio Público. Sí, porque todos sabemos de que muchos juicios se dice mucho ante los medios de comunicación y ante lo que es la opinión pública. Sin embargo, los juicios como tales dependen única y exclusivamente de la actividad probatoria que el Ministerio Público desarrolla en el transcurso de los mismos. Entonces, son los jueces en su momento que emiten las resoluciones, pero en función de esa actividad probatoria. A veces nos sorprenden las resoluciones, ya sea a favor o en contra del Ministerio Público, pero ya en el desarrollo, como les reitero, de los juicios, todo depende y única y exclusivamente de la prueba que presente el Ministerio Público, de la prueba que presente, en este caso, la defensa, y en función de eso es que se emiten los fallos. ¿Podría influir aquí el nuevo Código Penal, agua? Bueno, recordemos que con las reformas, este tipo de delitos, básicamente lo que son los fraudes cometidos, en este caso por funcionarios o exfuncionarios, las penas son bastante bajas, no son las mismas penas que con el anterior código se valoraban. Entonces, prácticamente las penas, una vez, si a un caso o aún saliendo condenado un funcionario por este tipo de delitos, tiene la posibilidad de que después de la condena puede ser escuchado en libertad, ya que las penas, como le reitero, son bastante bajas. Muchas gracias. El abogado Juan Carlos Sánchez, en torno a este tema del juicio en contra del señor Marco Bográn y también Alex Moraes relacionados a la compra de los hospitales móviles. Es lo que les podemos informar, compañeros, con ustedes. Gracias, Walter. Y como les mencionábamos, este día el Tribunal de Sentencia dio inicio al debate del juicio oral y público en contra de Marco Bográn y Alex Moraes, ambos acusados por los delitos de fraude y violación a los deberes del funcionario. El Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de corrupción desde este 19 de enero y hasta el próximo 31 estará desarrollando el juicio oral y público en la causa instruida contra Alex Moraes y Marco Bográn, exfuncionarios de Invest, acusados de 2 delitos de fraude y 2 delitos de violación a los deberes de los funcionarios, lo anterior en relación a la compra de 7 hospitales móviles que deberían servir para la atención de las personas con COVID-19 y cuyo monto de inversión fue de casi 47 millones de dólares. En este caso, recordemos que los 2 imputados tienen la medida de la prisión preventiva desde que se les realizara la audiencia inicial. La duración que tiene precisamente Carlos, y también, por supuesto, mencionar que la Fiscalía, tal como lo ha dicho, en este caso la Fiscalía está esperando, con base a las pruebas, lograr una sentencia para estos dos. Bueno, en este caso hay que hacer referencia que las partes procesales, por la naturaleza de su trabajo, una de ellas como el ente acusador del Estado, solicitará en todo momento que se encuentre una culpabilidad o encontrar la responsabilidad penal contra los imputados, pero recordemos que también existe una defensa privada de los ambos.
Siempre en informaciones relativas a esta temática, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, expresa que la Fiscalía tiene elaborada toda una serie de pruebas de diversos tipos para lograr una condena contra los acusados y actualmente existe una alerta internacional para el señor Alex Moraes. Dos pruebas evidenciales que son parte de la carga que el Ministerio Público ha presentado desde el mes de abril del año anterior, cuando se presentó el requerimiento fiscal ante el circuito de juzgados anticorrupción. Obviamente, desde que se presenta el requerimiento fiscal y se acusa a estas dos personas por fraude y violación a los deberes de los funcionarios, es porque hay toda la carga probatoria que establezca la culpabilidad de los mismos. Pues no se nos ha informado nada por parte de Interpol, que son los encargados de ejecutar esta orden de captura solicitada por el juzgado del circuito de juzgados anticorrupción. Si llegase a ser capturado, tendría que ser la justicia hondureña quien tenga que juzgar. Bueno, ahí habría que ver, porque recordemos que él es un ciudadano de Estados Unidos y habría que ver exactamente si Estados Unidos, una vez capturado por Interpol, se logra la extradición a nuestro país, pero obviamente que una vez que llegue a nuestro país tendrá que responder ante nuestra justicia. Por otro lado, todas las pruebas necesarias para la defensa de su cliente, aseguran abogados, que serán presentadas en este juicio oral por la compra de los hospitales móviles. Señor Alex Moraes, como vamos a poder acreditar en el caso, es un empleado de tercer nivel dentro de Inves, a quien se le atribuye indebidamente la condición de administrador general de Inves, cosa que no es cierta, y vamos a poder acreditar también que los F01, de los cuales le acusan que los ha firmado, no lo firmó con la condición de ser objeto del pago, y que el pago se realizó en otro lugar, y cuando eso salga claramente demostrado del producto de las pruebas del debate, creemos que debe de ser justo la percepción de que Alex Moraes no cometió ningún delito para el pueblo hondureño. La 1:10 p.m. y a esta hora nos enlazamos con nuestro colega periodista Isaac Sandoval, quien se encuentra a las afueras de los juzgados en materia de corrupción, para brindarnos todos los detalles sobre este caso que se estará celebrando esta tarde. Isaac, bríndanos todos los detalles a esta hora. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes a todos nuestros televidentes y compañeros en los estudios principales. Así es, me encuentro a las afueras de los juzgados anticorrupción, donde se está llevando a cabo el juicio oral y público en contra de Marco Bográn y Alex Moraes. En este momento, pues se ha tomado un receso, el cual se estarán reintegrando ya las partes procesales a la 1:30. Por los momentos, pues se desarrolla la audiencia, se están presentando las pruebas necesarias. Vamos a tratar de dialogar. Ya escucharon ustedes la parte oficial de los voceros del Ministerio Público en cuanto a lo que se está desarrollando en los juzgados anticorrupción. Vamos a tratar de dialogar con Berta Corrales, hermana de Marco Bográn. Muy buenas tardes, Berta. Estamos en vivo para BTV. ¿Qué es lo que esperan ustedes de este juicio oral y público que se desarrolla en este momento? Que sea un juicio justo y no un juicio político ni mediático. Eso, la justicia, la verdad. Se ha rumorado de muchas personas que también deberían de estar presentes en este juicio como parte del proceso, ya que no solo el señor Marco Bográn dirigía Inves y estaba pues al tanto de autorizar estas compras de estos. Pero no me compete a mí tener una opinión en ese tema, sino pues tanto el Ministerio Público como la Fiscalía y los abogados de cada uno, para que ellos pues soliciten a esas personas. No me compete a mí. Usted ha estado desde el inicio con este juicio. ¿Cuáles son sus valoraciones en cuanto a las pruebas que se han presentado y el argumento que tiene la defensa en este momento para pues tratar de demostrar la inocencia de su hermano y del señor Alex Moraes? Desde el comienzo ha sido manejado de una forma mediática, una presión en circunstancias del país muy duras, pero hay que basarnos en el hecho, en la línea de tiempo, que a Marco Antonio se le está juzgando por la adquisición de la compra de esos hospitales, los cuales al principio decían que ni existían, que no venían, y mire que aquí están. Lo que pasó de allá para acá, esa es una situación que ya no le incumbe a Marco Antonio y él ya no estaba ahí. Entonces tenemos que no juzgar a una persona por cosas que pasan después. Entonces esperamos como familia, como hondureña, que sea un juicio no mediático, no político, y que se nos permitan las pruebas y que toda la defensa sea una defensa pues que pueda probar la inocencia, que sabemos que Marco Antonio es una persona y ha sido en toda su carrera íntegra.
Usted que ha estado pues muy cerca de él, lastimosamente en medios de comunicación se ha transversado un poco la noticia sobre el estado de salud de Marco Bográn, esta situación de que hasta han habido intentos de suicidio. Eso es completamente falso, completamente falso. Al inicio de las audiencias, recordemos que Marco Antonio venía estaba saliendo de un cuadro de COVID. Incluso cuando allanaron su casa, él estaba con COVID, ni siquiera tenían por qué haber ingresado. Arriesgaron la vida de ellos mismos, ¿verdad? Los que lo allanaron. Sufrió un trastorno gástrico, del cual quedó muy débil y ante el estrés, obviamente, el problema gástrico se ha agudizado. Pero en lo demás, él está completamente bien. Más que todo, pues siento triste, asustado de tanta injusticia, de tanto linchamiento al que hemos sido sujetos. Sí, muchísimas gracias, doña Berta Corrales, hermana del abogado Marco Bográn, quien en estos momentos pues se encuentra al interior de los juzgados anticorrupción, donde se ha dado este receso. Se tiene previsto que a la 1:30 se pueda pues retomar ya este juicio oral y público que se sigue en esta causa. Estaremos muy al pendiente de este lugar con mi compañero Ángel Maradiaga para llevarle a usted todas las incidencias, toda la información que se desprenda desde este lugar. Por los momentos, si ustedes no tienen ninguna duda o consulta, nosotros retornamos a los estudios principales. Gracias, Isaac, por este importante informe. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Al volver, expertos en salud confirman que las nuevas variantes del COVID-19 afectan principalmente a los hombres. Más información al regresar. Continuamos con las noticias. Expertos en salud han confirmado que las nuevas variantes del COVID-19 conllevan nuevas secuelas, afectando directamente en este caso a los hombres. Entre ellas, las que deja es la infertilidad. Así lo informan expertos y nuestro compañero José Luis Castellanos está en directo y nos da los detalles al respecto. Con usted, José Luis, un gusto saludarle. Así es, compañeros, muchísimas gracias. Me encuentro en compañía del urólogo Denis Chirinos. En cuanto a esta temática, doctor, que se ha venido generando estos últimos días, hay nuevas consecuencias a las personas que han padecido de la COVID-19, específicamente en los hombres. Doctor, si nos platica acerca de ello. Sí, indudablemente que hemos visto que dentro de las secuelas del COVID-19, de la SARS-CoV-2, hemos visto que no solamente hay secuelas a nivel del sistema neurológico, también hemos visto secuelas a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel muscular, a nivel gastrodigestivo, y también hoy en día hemos visto cómo ha aumentado la incidencia de disfunción eréctil en muchos pacientes que están relativamente jóvenes y que han padecido del SARS-CoV-2. Pero también hemos visto que los pacientes que han sido sintomáticos, hay un porcentaje de pacientes asintomáticos que hoy en día están también con disfunción eréctil, de moderada a severa en grupo poblacional que no tenían este problema. Es decir, es una secuela importante de la SARS-CoV-2 y que ha generado a nivel de las investigaciones mucho debate científico. Por otro lado, hoy en día hemos visto, por ejemplo, cómo ha aumentado también la incidencia de infertilidad, sobre todo infertilidad masculina, provocando alteraciones en la espermatogénesis, condicionando una disminución de los espermatozoides, una alteración morfológica de los espermatozoides y una alteración en la movilidad de los espermatozoides, provocando indudablemente infertilidad. Algunos estudios reportan 10%, sin embargo en otros estudios reportan hasta un 50% de alteraciones morfológicas en la producción de espermatozoides. Con este caso la variante Omicron, que llegó de alta transmisibilidad, pero que no provoca situaciones graves en pacientes que están inmunológicamente bien. Pero si usted mira, por ejemplo, está siendo afectado a una población que se vacunó con 3 dosis. Es decir, cada día tenemos que ir viendo cómo vamos atacando más a esta SARS-CoV-2 que cada día está cambiando
en todos los países del mundo. Muchísimas gracias, el urólogo Denis Chirinos, en cuanto a estas nuevas variantes, como él lo ha apuntado, que se están dando por parte de la COVID-2, específicamente lo que es en el sexo masculino. Compañeros, con este informe a esta hora, si no tienen ninguna consulta, yo retorno con ustedes. Gracias, José Luis, por ese informe. Y los médicos reportan un nuevo brote de mujeres contagiadas con COVID-19, específicamente con la variante Omicron. Nuestra compañera Merari Borjas está en vivo para ampliar toda la información. Buenas tardes, Merari. Buenas tardes, así es, me acompaña el doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos en San Pedro Sula. Doctor, en incremento las embarazadas contagiadas con COVID-19. Sí, lamentablemente Omicron va por este segmento poblacional de las mujeres embarazadas. Solo en las últimas 72 horas en el hospital regional hemos tenido 4 cesáreas COVID positivas, un embarazo ectópico y múltiples pacientes de otras patologías COVID positivos. Además, en el Hospital de Especialidades de Tegucigalpa hay 2 mujeres embarazadas también con cesárea, lo que denota que esta variante de preocupación va ya por las mujeres embarazadas. Aquí es llamar la atención de este núcleo poblacional que si no se ha puesto la tercera dosis, acuda a ponérsela, y si no se ha vacunado pensando que la vacuna le va a hacer daño a su feto, que desestime cualquier situación de esta. La vacuna es buena, la vacuna la protege a usted, no le va a pasar nada a su feto, porque de lo contrario podemos tener múltiples fallecimientos de mujeres embarazadas como nos pasó con Delta. Doctor, ese punto es muy importante. ¿Podría haber un aumento de muertes de mujeres embarazadas, así como se está dando de contagios con esta variante Omicron? Definitivamente, si la mujer embarazada no está trivacunada, la protección que tiene es de alrededor de 60%. Si se vacuna con la tercera dosis estando embarazada, lo que no constituye ningún peligro para ella ni para el feto, va a elevar a 85 a 95% la protección. ¿Qué vacuna se está poniendo de refuerzo para la embarazada? La Pfizer, que no le ocasiona problemas trombóticos en el embarazo, tampoco malformaciones congénitas. Por lo tanto, aquí el llamado de atención es para que la mujer acuda con confianza al centro de vacunas más próximo a su comunidad y evitemos dolores desagradables. Perder una mujer embarazada joven con su niño es complicado. Doctor, aproximadamente ¿cuántas son ya las embarazadas que lamentablemente han perdido la vida por COVID-19 en sus diferentes variantes? Sí, van más de 100 mujeres embarazadas y todas, la gran mayoría menores de 30 años de edad. Así que hacemos este llamado de atención y de reflexión de este núcleo poblacional. Omicron va por las embarazadas y necesitamos realmente que estas mujeres embarazadas se vacunen y se cuiden. Gracias al doctor Carlos Umaña, ampliando la información acerca del alto índice de contagios en mujeres embarazadas de COVID-19 ya con variante Omicron, y algunas pues han tenido que ser intervenidas de manera urgente. Con este informe, retorno a estudios. Bien, a esta hora de la tarde nos enlazamos con nuestro colega periodista César Uceda, ya que la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras de Honduras y el Colegio Médico de Honduras pues han llegado a la conclusión de que el gobierno saliente está dejando un sistema de salud precario sin precedentes en la historia de Honduras, dejando numerosas quejas en el sector salud y también pues con falta de personal que atienda a los ciudadanos que están dando positivo por la variante Omicron de COVID-19. Nos enlazamos con César entonces para que nos brinde todos los detalles. Buenas tardes, César. Bien, muchas gracias, compañeros. En este preciso momento que nos encontramos en el Colegio Médico de Honduras en compañía de Josué Orellana, presidente de la NEA, y de la doctora Suyapa Figueroa, presidenta de esta institución. Doctora, ya luego de esta conferencia de prensa en donde definitivamente no se les ha respaldado, no hay acuerdos para el personal médico ni para el personal de enfermería, ¿qué consideraciones, qué pueden captar ustedes de esta situación? Bueno, la verdad es que las pláticas con la ministra de Salud no son nuevas. Hemos estado desde que se emitió el decreto 47-2020 viendo la oportunidad de que se hiciera la reglamentación de cómo se iban a adjudicar las plazas, en realidad cómo podíamos establecer
establecer nosotros la urgencia del otorgamiento de la plaza y cuáles eran los méritos que deberían cumplirse para obtener esto. El decreto es claro, todo aquel personal que estuviera en atención de los pacientes durante este tiempo iba a ser considerado para su acuerdo permanente. Así que es lamentable que haya transcurrido todo este tiempo y que la ministra de Salud junto con su equipo y obviamente los diputados que fueron los que legislaron jamás crearan las condiciones para la garantía de esos derechos que lo tienen, que está garantizado no solamente en el decreto, hay una garantía en el Código del Trabajo, en el Estatuto del Médico y en todas las leyes del país. Es constitucional también el derecho al trabajo, así que en realidad ellos jamás crearon las condiciones para garantizar estos derechos, como lo siguen haciendo. No han garantizado nada para el pueblo hondureño y mucho menos para los trabajadores de la salud. Puntualmente, ¿cómo entramos al gobierno de Xiomara Castro? En un desastre, en un país en quiebra, el saqueo que han hecho y la legislación para sus propios beneficios que sigue siendo. Mañana están convocados para nuevas perversidades, para nuevos hechos violatorios a los intereses de la población hondureña. La verdad que es lamentable lo que nos ha ocurrido, es la peor desgracia. Yo creo que no hay otra que se compare a haber tenido 12 años de desgobierno en este país. Sí, muchas gracias, la doctora Suyapa Figueroa, pero también nos acompaña el presidente de la NEA, José Orellana. La reunión que ustedes tuvieron ayer con las autoridades de salud para definir si realmente se les contrataba al personal médico y al personal de enfermería. Muy buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Bueno, la reunión de ayer fue infructífera completamente. Yo creo que perdimos 3 horas nosotros en una reunión que al final no obtuvo el fruto que nosotros esperábamos como representantes de los trabajadores. Y hay que decir que por lo menos el Colegio Médico y la NEA dejamos plantado y plasmado en esa reunión cuál era el objetivo que nosotros pretendíamos para nuestros compañeros trabajadores. Recordemos que son 2.200 trabajadores los que quedaron despedidos el 31 de diciembre y hay un incierto con 2.000 trabajadores más que laboran para los modelos descentralizados, ONG, alcaldía y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, pues no hubo una respuesta oportuna. Hoy se comprometió la Secretaría de Salud a poder presentar un informe a Finanzas y luego al Congreso Nacional para que en la reunión del día de mañana, en la última reunión de esta legislatura, se pudiera aprobar este presupuesto de 1.200 millones de lempiras. Vamos a ver qué sucede en la práctica. En ese sentido, ¿cómo quedamos? ¿Cómo entramos para el 2000, para este gobierno de Xiomara Castro? Sí, es convulsionado completamente. Hay que decir que el sistema de salud cierra mal y inicia mal. Pues no podemos decir que porque hayan nuevas autoridades es que esto va a ser una maravilla. Sinceramente empezamos mal el año 2022 y con estas nuevas autoridades seguramente este sistema de salud va a requerir de mucha atención de parte de las nuevas autoridades de gobierno y sobre todo que aprendan a escuchar a los trabajadores. Nosotros tenemos propuestas que en conjunto con el Colegio Médico vamos a presentar a las nuevas autoridades de gobierno. Esperamos estas mismas sean escuchadas y se le dé una respuesta no a las organizaciones, se le dé una respuesta al pueblo hondureño, que es el que demanda servicios de salud de calidad y de calidez, tal y como lo establece la Constitución de la República. Muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al abogado José Orellana, presidente de la NEA, en donde demanda que se escuche al pueblo hondureño, que se apruebe este tipo de presupuestos para contratar al personal de salud y al personal de enfermería. Continúo con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias César Uceda por mantenernos al tanto de esta información. Por otro lado, con el esquema completo de vacunación y un estricto protocolo de bioseguridad, estudiantes del Instituto José Trinidad Reyes en San Pedro Sula estarán retornando a clases presenciales este 7 de febrero. En directo, nuestra compañera Mariela Manzanares nos explica. Muchísimas gracias, compañeros en estudios principales de Impacto BTV. Se aproxima el retorno a clases presenciales en los diferentes centros educativos de San Pedro Sula. Me acompaña en esta ocasión el director del JTR, José Carballo, para que nos brinde información de este dato. Aproximadamente, ¿cuántos alumnos estarían retornando a este centro educativo? Bueno, buenos días y un saludo a su teleaudiencia. Nosotros creemos que los alumnos retornarán a nuestro colegio, van a ser la misma cantidad. O sea, no tenemos duda en que vamos a andar siempre alrededor de la misma matrícula que hemos tenido en los últimos 5 años. El problema para nosotros es en qué tiempo harán su inscripción. Porque según hemos percibido, el ensayo que hicimos en diciembre, a que le dimos atención prioritaria a 7º grado, una semana matriculando, de lo cual solo prácticamente llegamos a un 35, tal vez un 40% de las expectativas o de la proyección que teníamos nosotros prevista. Eso nos dice de que el padre de familia no le está dando como prioridad
a esta responsabilidad de la inscripción en matrícula y lo está dejando para un tercero, cuarto o quinto plano de repente. Eso nos va a generar problemas porque las programaciones se nos alteran, ¿ya? Porque el alumno entre más tarde esté viniendo a matricular, con este hay que generar una atención especial para él. Eso implica que vamos a tener grupos en un nivel de avance en los aprendizajes, otro en otro, otro en otro. Vamos a tener de repente 3, 4, 5 grupos diferentes. Se habla de que solamente aquellos alumnos que cursan clases técnicas estarían haciendo presencia en ese instituto. No, nosotros convocamos de manera presencial a los últimos años para el día 7 de febrero. Presencial, porque vamos a dividir las secciones de estos últimos años en 2 o 3 para hacer el primer pilotaje, a ver cómo nos funciona, por lo menos 1 o 2 semanas, para darle paso a ir integrando a los demás grupos. Que el segundo grupo en prioridad para nosotros es 7º grado, que sería prácticamente los polos, los últimos años, y después los niños de 7 años, que aquí todo va a depender de los padres de familia y las instrucciones de la Secretaría de Educación, porque estos elementos no los podemos descuidar, porque nosotros podemos generar una instrucción, pero eso va a estar limitada tanto por la división de padres de familias como también por las nuevas instrucciones que genere la nueva administración. Muchísimas gracias al director del Instituto José Trinidad Reyes en San Pedro Sula por su importante informe anunciando ya el retorno a clases presenciales este próximo 7 de febrero del año en curso. Con este informe, compañeros, retorno con ustedes. Gracias, Mariela, por ese informe. Y la dirigencia magisterial propone que el retorno a clases presenciales se inicie la tercera semana de febrero, ya que aseguran estar listos para retornar a los aulas. Gracias. Efectivamente, venimos culminando una reunión pues importantísima, donde ha habido representación de las organizaciones magisteriales con toda la voluntad pues de poder crear esa estrategia de motivación a la matrícula y de generar las condiciones para un retorno a clase. Además del sector magisterial ha estado la representación de UNICEF, que es una instancia internacional preocupada por la niñez, así como hay otras que también han mostrado su preocupación, y la representación del gobierno entrante a través de su comisión de transición. Esto es un momento importante para toda la sociedad hondureña. Vamos a generar una campaña nacional de motivación a la matrícula. Lo primero tiene que haber es matrícula, pero antes de eso tiene que haber un elemento que no hemos tenido en los últimos años, como es la voluntad política de apostarle por la educación, invertir en educación. Sabemos que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro viene con toda esa intención de invertir en el sector más importante y el único que puede asegurar el desarrollo del país, como es la educación. Ahora, ¿hay fecha para el regreso a clases? Bueno, la matrícula comienza el 1 de febrero. El retorno a clases, con la voluntad política y con esta estrategia de matrícula masiva y de vacunación que tiene que haber, y el mejoría en algunos temas de infraestructura básica, nosotros estamos pensando que la tercera o cuarta semana del mes de febrero ya estaríamos con las condiciones para hacer ese llamado masivo a clases, ya sea de manera presencial o de manera semipresencial, según como la pandemia. Y en otras informaciones, más de 200 maestros afectados siguen a la espera de su nombramiento permanente. El año escolar está pronto a iniciar y les preocupa que los dejen fuera de las asignaciones, y además amenazan con ya no seguir cubriendo vacaciones a sus compañeros que sí tienen plazas permanentes en la zona norte. Aquí nos encontramos los docentes aprobados del concurso 2019. Porque después de conocer y analizar el decreto emitido el pasado 6 de diciembre de 2021, en el cual establece el otorgamiento de plazas vacantes permanentes a compañeros que no han cumplido con los requisitos, ¿qué pasa? Que las autoridades ahorita, el día de hoy, comenzaron a convocar a las autoridades distritales para que empiecen a nombrar a estos compañeros interinos de forma permanente, y nosotros los que sí ya tenemos todos los requisitos, el derecho nos asiste, por lo tanto estamos aquí exigiendo el respeto a ese orden para el nombramiento de las plazas. Hemos venido cubriendo por años licencias y ya el derecho nos asiste, ya es tiempo que se respete. Tenemos que cumplir con una nueva pausa. Usted
diputado electo del Partido Libertad y Refundación, Samuel Madrid, acusa de injusticia las asignaciones de Osvaldo Ramos Soto y Lara Watson como diputados vitalicios. En primer lugar, quiero decirle que es una burla, es un insulto totalmente al pueblo hondureño. Declarar de diputado vitalicio a una persona, en este caso no se trata solo del señor Osvaldo Ramos Soto, también el señor Lara Watson. Independientemente de quién sea y del partido que sea, creo que es arbitrario estarle pagando un salario de por vida, porque lo que pretende con esto en el fondo no solamente es declararlo vitalicio, sino que darle un salario hasta que él muera. Creo que esta gente más bien debe de enfrentar tantos hechos que se han hecho en contra del pueblo hondureño a nivel del Congreso Nacional. En vez de premiarlos, yo creo que hay que entender que hay que revisar qué cosas buenas se han hecho o malas en contra del pueblo hondureño. En lo particular creo que ha sido nefasto las actuaciones de estas personas y creo que es nefasto y arbitrario premiarlos declarando vitalicios. Creo que ha sido arbitrario y ofensivo. Como una cortina de humo para aprobar de manera improvisada más de 40 contratos dañinos para la población, así lo califican diputados de oposición tras la aprobación de congresistas vitalicios. Bueno, yo creo que nombrar diputados vitalicios en el marco de una hemorragia legislativa, son más de 40 contratos que quieren aprobar básicamente a 48 horas de que culmine el mandato constitucional del Congreso periodo 2018-2022, es de mucha preocupación. Definitivamente el Partido Nacional sigue demostrando que los temas que le interesan al pueblo hondureño no son los temas que les interesan a ellos. Nombrar diputado vitalicio al abogado Ramos Soto, que se merece pues todo el respeto como ser humano, pero que fue persona que votó para la salida de la MAS y el Código Penal de la Impunidad. Y en otro orden de noticias, el proyecto Ángeles para tu Hogar impulsa la feria de empleadas domésticas, donde se pretende que varias mujeres que no cuentan con un empleo logren obtener uno. Walter Pérez a esta hora de la tarde nos tiene todos los detalles. Walter, le escuchamos. Gracias, compañeros. En efecto, me acompaña Noé Vanegas. Él forma parte de la Feria de Empleadas Domésticas. Importante, una buena noticia para todas estas mujeres que están desempleadas. ¿De qué se trata todo esto, Noé? Muy buenas, estamos promoviendo empleos para la mujer que se dedica al servicio doméstico, trabajadoras domésticas. En casas de Tegucigalpa y San Pedro Sula hay oportunidades en este mes de enero y para eso tenemos la Feria de la Empleada Doméstica, la cual estamos promoviendo para que usted conozca estas oportunidades y específicamente y especialmente a mujeres que trabajan en el interior, que dicen no tengo oportunidades, no tengo trabajo, no tengo papeles, no estudié, pero puedo trabajar en casa. En Tegucigalpa y en San Pedro Sula, el proyecto Ángeles para tu Hogar se encarga de acompañarle a usted para que venga a la ciudad y pueda entrar a trabajar a una casa segura, con confianza, con un buen salario y protegiendo sus derechos. Como proyecto nos encargamos de que usted esté bien protegida en sus derechos. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer esa persona que nos está viendo ahorita para poder informarse? ¿Algún número? ¿Cómo pueden hacer para poder obtener este beneficio? Yo voy a compartir números para empleadas domésticas con dormida adentro que quieran trabajar en casas de Tegucigalpa. Tegucigalpa es 9862-8875, 9862-8875. Y San Pedro Sula es el 3142-5843, 3142-5843. ¿Tiene un estimado de cuántas mujeres se puedan ver beneficiadas en torno a este proyecto? Claro que sí, actualmente en Tegucigalpa hay 40 plazas disponibles. Niñeras, cocineras, aseadoras, cuidadoras de ancianos. En Tegucigalpa y en San Pedro Sula la misma cantidad, 40 plazas disponibles. Muchas gracias, Noé Vanegas. Muy claro en torno a este proyecto que tienen ellos para estas mujeres que están desempleadas. Es lo que les podemos informar, compañeros. Retornamos con ustedes. Viene llegando un nuevo despertar. Después de tanta noche oscura, la luz del sol se ve brillar.
El miembro de la Comisión de Transición del nuevo gobierno, Pedro Barquero, ha catalogado de delincuentes a los diputados nacionalistas al querer aprobar este día, en la sesión virtual que llevarán a cabo a partir de las 4 de la tarde, contratos con los que dejarán amarrados de pies y manos al gobierno de Xiomara Castro, o al menos así lo ha denunciado. Mira, lamentablemente este gobierno tiene una mayoría de diputados delincuentes que se han encargado de legislar en contra del pueblo hondureño y a favor de la corrupción y el narcotráfico. Lo que quieren aprobar hoy es nuevamente más legalizaciones de corrupción. Y eso nosotros no lo queremos permitir. Necesitamos la presión mediática y la presión de sociedad civil para que no lo lleven a cabo. Si lo llevan a cabo, nosotros cuando tomemos posesión del gobierno nos vamos a asegurar de poner abogados y de poner personas del CNA y de la CICI en su momento cuando lo traigamos a investigar esos temas y que les caiga todo el peso de la ley. No va a haber excusas, no va a haber perdón, no va a haber condonación de actos de corrupción, simple y sencillamente el delito se va a perseguir. Y después no se vayan a quejar, no vayan a decir que es persecución política porque no lo es persecución de actos de corrupción. No vayan a decir tampoco cuando estemos revisando y eliminando esos contratos que se viola la seguridad jurídica, porque tampoco es cierto. La seguridad jurídica es para poner las reglas claras para las inversiones correctas, no para tapar actos de corrupción a través de contratos amañados aprobados por diputados delincuentes que hoy hacen mayoría en el Congreso. Así es que están advertidos los diputados del Congreso. Va a haber persecución de los delitos que ustedes han cometido y de los que están por cometer el día de hoy. Y economistas aseguran que la rápida devaluación que ha experimentado el Empira frente al dólar es temporal, ya que se debe a la mayor demanda de divisas que hubo en diciembre para las importaciones. Bueno, mire, la demanda de dólares por las importaciones ha crecido sustantivamente, la inflación está influyendo y yo creo que es una cuestión normal en el principio de cada año. Yo creo que se va a normalizar la política de la banca, que es la que está manejando el cambio de moneda o su valor. Yo creo que se va a normalizar a corto plazo y va a ser parte de las decisiones que va a tener la nueva presidenta del Banco Central. ¿Disminuye la adquisición, el poder adquisitivo de los hondureños? Mire, indiscutiblemente sí. Esperemos que esto vaya a buscarle una solución el nuevo gobierno en el sentido de poder normalizar esa depreciación de la moneda y a ver la negociación del salario mínimo que está cerrando este gobierno. Bueno, mire, yo creo que esos pagos a funcionarios de confianza no proceden legalmente. El que los quiera recibir, que lo reciba, pero se está poniendo realmente acciones legales del futuro gobierno. Aparte de eso, no hay la condición financiera para pagar eso. Por otra parte, hay un montón de trabajadores de la salud que no les han dado sus acuerdos y que existió un compromiso para ellos. Están amarrando compra de energía a base de carbón millonaria por 600 millones de dólares. Mire, esos contratos de energía yo creo que deberían de suspenderse y esperar que llegue el nuevo gobierno. El carbón es un elemento que ha creado un poco de oposición a nivel global. Tanqueros se encuentran protestando, exigiendo al SANA cumplir con el horario establecido. Esta y más informaciones al retornar de la pausa comercial. Continuamos con las noticias. Los representantes de los pescadores artesanales del Golfo de Fonseca lamentan la falta de voluntad de los diputados al no querer aprobar el Tratado Marítimo Bicentenario firmado entre Honduras y Nicaragua. Bueno, la realidad, estas son cosas que a nosotros nos molestan y al mismo tiempo nos preguntamos por qué razón, si el Congreso nicaragüense al siguiente día ratificó lo que el presidente Daniel Ortega y su homólogo Juan Orlando Hernández habían hecho, ¿por qué este Congreso no puede tomar estas cosas buenas? Pues el Congreso hondureño. O sea, estamos aquí, nos tienen casi postrados de rodillas, lambiéndole las correas en el sentido de que cuándo van a aprobar o cuándo van a ratificar a través del Congreso todo este tratado que fue hecho por el presidente Hernández y el presidente Daniel Ortega. Lamentar profundamente, realmente, no sé si es que no lo pueden redactar, o es que realmente no hay voluntad de hacerlo, o es que están esperando que el próximo Congreso que venga lo haga. Pues efectivamente, si no lo hacen ellos,
pues va a tener que hacer el próximo Congreso. Pero lamentamos honestamente realmente por qué pasan estas cosas, porque a la final no deberían de pasar estas cosas. El tema del problema del Golfo es un problema que se le ha venido buscando salida, y uno de los problemas que le hemos buscado es el sentido de darle salida a aguas internacionales al sector pesquero, para que se acabe ese problema de una vez por todas, de tanto secuestro y de tanto hasta muertos han habido de pescadores artesanales en el Golfo de Fonseca por este tema de la naval nicaragüense. Por incumplir el SANA, el horario establecido para el abastecimiento de agua, conductores de tanques cisternas realizaron una protesta exigiendo a las autoridades cumplir con los horarios establecidos, de lo contrario podrían tomar cartas en el asunto. Nos molesta porque nosotros teníamos un horario, nos firmaron un documento de que de 6 de la mañana los iban a abrir hasta las 3 de la tarde y no nos han cumplido, y nosotros tenemos un artículo donde nosotros no es que lo hemos hecho, sino que ellos lo hicieron y nos dieron este artículo. Este artículo dice que desde las 6:30 hasta las 5 de la tarde, sábado, de lunes a sábado, y el domingo de 6 a 12 del mediodía. Y hoy estamos trabajando de 6 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Está incumpliendo esto? Están incumpliendo, y ahorita hace 4 meses nos firmaron el documento que los iban a abrir. Nos abrieron 2 meses, pero de ahí lo volvieron a cerrar. ¿Son las autoridades del SANA? Ahí no los contestan nada. Ahí. Y a esta hora de la tarde le brindamos un compendio de las noticias más importantes a nivel internacional. La farmacéutica Endo International anunció que ha llegado a un acuerdo de conciliación con el gobierno del estado de Florida para pagar hasta $65 millones con el fin de resolver todas las demandas presentadas en su contra por supuestamente haber contribuido a la epidemia de opioides en Estados Unidos. Sin embargo, la compañía subraya que el acuerdo no incluye la admisión de irregularidades, culpa o responsabilidad de algún tipo por parte de Endo o sus subsidiarias. Datos del gobierno estadounidense revelan que miles de personas han muerto por abuso de opioides en las últimas décadas. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha asegurado que la pandemia del COVID-19 está lejos de llegar a su fin y ha alertado de los peligros que conlleva el increíble crecimiento de la variante Omicron. Si bien el número de muertes se mantiene estable, el jefe de la OMS expresó su preocupación porque Omicron sigue arrasando en el mundo. Solamente la semana pasada se registraron más de 18 millones de casos a nivel global. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusó este miércoles al gobierno de Brasil de participar en el golpe de Estado en su contra, que se llevó a cabo en noviembre de 2019. La acusación del exmandatario se produce luego que un diario argentino revelara que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confesó que sostuvo un encuentro con la expresidenta de facto de Bolivia, Janine Áñez, que tomó el poder tras la ruptura del orden constitucional. Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, dijo que se debe verificar esa información y ver cuáles fueron los objetivos del encuentro. Esta semana arrancó en Guatemala el juicio contra el expresidente Otto Pérez Molina, a poco más de 6 años de verse obligado a dejar el cargo y ser detenido por acusaciones de corrupción. Este caso fue destapado por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para desmantelar estructuras criminales paralelas dentro del Estado. El exmandatario es acusado de asociación ilícita, defraudación aduanera, enriquecimiento ilícito y cohecho. Hondureño. Continuamos con las noticias, en este caso de forma internacional, ya que el ministro de Salud, Francisco Alaví, ha confirmado la presencia de la variante Omicron en su país. Clínicamente hay evidencia y confirmación de Omicron desde finales de diciembre, y esto nos permite pues definitivamente tomar medidas y decirle a la población: vamos a fortalecer la estrategia de vacunación. La variante Omicron, que rápidamente se ha propagado en varios países del mundo, ya se encuentra en El Salvador. Esta variante, que se caracteriza por su alta transmisibilidad, ha ocasionado que en países como Estados Unidos alcance cifras récord de contagios diarios, y acá en el país también ha influido en el número de personas infectadas.
Observamos evidentemente que después de una disminución sostenida a predominio de Delta, como lo mencionábamos anteriormente, nuevamente presentamos otro incremento de casos, y un incremento de casos que prácticamente ha alcanzado ya la cantidad de casos máximos que se tuvo el año pasado. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, es la incorporación de un nuevo agente o de una nueva variante de preocupación, en este caso Omicron, el cual clínicamente se ha confirmado y se tiene todas las confirmaciones necesarias desde finales del año pasado. Los síntomas de esta variante son cansancio y dolor muscular, fiebre, tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza y taquicardia. A diferencia de otras, no hay pérdida de olfato ni de gusto. ¿Cómo hacer la diferencia entre reconocer una gripe o una afectación respiratoria diferente del COVID? Es generalmente el proceso respiratorio inicia, no relacionado al COVID, inicia de manera súbita y posteriormente va disminuyendo de intensidad, a diferencia del COVID-19 que inicia primero con pequeñas elevaciones de temperatura que suelen rondar los 37.5 a 38.5 grados y posteriormente se van intensificando con dolor de cuerpo, malestar general, tos seca y otra sintomatología respiratoria como rinorrea. Aún se estudia si Omicron es la variante predominante en el país. Mientras tanto, el titular de salud agregó que las clases se mantendrán de manera semipresencial en los centros educativos del país. También se recomienda a la población a no descuidar las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, lavado de manos constante, mantener el distanciamiento físico de 2 metros y evitar las aglomeraciones. De momento, las autoridades no han anunciado nuevas medidas para frenar los contagios. Este es un informe de Marcela Rivera. Bien, mil gracias a Marcela Rivera por ese importante informe. Así que ya lo ven ustedes en casa. La variante Omicron pues continúa causando estragos de COVID-19 y la pandemia está lejos de terminarse. Compañeros, solo información respectiva a deportes. Hoy arranca la Liga Nacional, así que estaremos al pendiente en los diferentes espacios para brindarles todos los detalles a ustedes, amigos televidentes. Gracias, Felipe. Así es. Y bueno, volviendo al tema de salud, prácticamente tenemos presencia de Omicron en toda la región. Así es, siempre a cuidarse y como pues dicen las autoridades de salud, siempre a vacunarse y contar con el esquema completo. Definitivamente. Tenemos que despedirnos. Le agradecemos a usted por siempre estar al pendiente de Impacto BTV Meridiano. Le esperamos a las 7 de la noche en la emisión estelar. Buenas tardes. Feliz tarde.